Dios le bendiga, bienvenido a esta sesión, nuestra última sesión de cómo estudiar la Biblia, en nuestro último tema que se llama Abrazando el Contexto en su segunda parte. Un abrazo para todos los que nos están viendo en vivo, un abrazo para todos los que nos ven en diferido o de forma asincrónica. Así que estamos acá con un gozo enorme de haber comenzado y hoy también de haber terminado con esta grandísima enseñanza. Así que quiero empezar dándoles dos consejos tomados de nuestro hermano, el pastor Rick Warren, que les va a ayudar a tener una mejor forma de estudiar la palabra y por ende una mejor forma de enseñar la palabra. ¿De acuerdo? Son preguntas que te van a ayudar muchísimo. Yo las voy a dejar acá, no las voy a leer todas, pero de modo que a través del video ustedes puedan tomarle capture en otro momento y yo también voy a pasar estas 100 preguntas que voy a mostrar en el WhatsApp. Así que no se preocupen por entenderlas ahorita o de tomarle apunte ahorita porque van a quedar registradas para que la puedan usar de forma posterior, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Tenemos como primer consejo extra 70 preguntas generales para hacer un estudio biográfico. Cuando estamos estudiando la palabra, podemos hacer estudios biográficos, es una de las tantas maneras de estudiar la palabra. Por ejemplo, queremos estudiar la vida de Moisés. Hay 70 preguntas que te van a ayudar a ver cosas que normalmente no veríamos. Estas preguntas te van a ayudar a tener un panorama que normalmente al leer superficialmente no nos ayudaría mucho. Así que las mejores preguntas nos dan las mejores respuestas. Preguntas equivocadas también dan respuestas equivocadas o sin mucho acierto. Así que según sea la calidad de tu pregunta, será la calidad de lo que vas a obtener de la palabra. Hay gente que se acerca a la escritura con preguntas muy vagas, muy básicas y preguntas que no están bien planteadas. Así que tener estas preguntas, este apoyo de 70 preguntas en la primera parte y otras 30, te va a ayudar a hacerte la mejor clase de preguntas para extraer de la escritura la mejor clase de ideas o entender el panorama de una manera que antes no lo habías visto. Así que estas preguntas van a darte una claridad sin igual. Muy bien, vamos con la primera parte. Cuando estudiamos a un personaje bíblico es recomendable hacernos preguntas, por ejemplo, acerca de la fama del personaje. ¿Quién escribió lo que sabemos de esta persona? ¿Qué dijo la gente acerca de él? ¿Qué dijeron sus enemigos acerca de él? ¿Qué dijo su familia acerca de él? ¿Qué dijo Dios acerca de él? ¿Por qué piensa que Dios permitió que esa persona esté mencionada en la Biblia? Son preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, acerca de la vida de Moisés, Jacob, de Ruth, de Mateo, de Nicodemo. Hagas esas preguntas y verá cosas que no había visto acerca del personaje. Hay mucho más, son 70. Seguimos. Por ejemplo, las pruebas de su carácter. ¿Cuáles fueron sus metas? ¿Cómo era en su casa? ¿Cómo respondió al fracaso, a la adversidad, al éxito? Son preguntas majestuosas. ¿Te has preguntado cómo Josué, cómo José, cómo Abraham lidió con el fracaso, con la adversidad, con el éxito? Eso habla muchísimo del carácter y tiene mucho que decir. No sé, es oro puro. ¿Qué tan fiel fue en las pequeñas cosas? Cuando estudiamos gente como Ananías y Zafira, como Judas, como Saúl, como Caín. Pregunta 13, ¿qué tan rápido alabó a Dios por las buenas o malas cosas que le sucedieron? Como el caso de Job. ¿Cuán presto obedeció a Dios cuando le dijo que hiciera algo? ¿Qué tan rápido se sometió a la autoridad? Así sucesivamente. Preguntas de trasfondo. ¿Qué descubrió de su familia y de sus antepasados? ¿Qué significa su nombre? ¿A quién se parecía cuando estaba en casa? ¿Dónde lo criaron? ¿Cuáles fueron las características de sus parientes? Perdonen ahí los espacios. ¿Pasó algo especial en su nacimiento? Como por ejemplo en Jabes. ¿Cómo eran las condiciones de su nación? ¿Qué clase de entrenamiento recibió? ¿Recibió alguna instrucción? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Eventos significantes o significativos? ¿Hubo alguna crisis? Pregunta 33. ¿Dónde tuvo éxito? ¿Dónde cayó? ¿Por qué cayó? ¿De qué manera le afectaron las circunstancias? ¿Qué papel desempeñó en la historia del plan de Dios? Como Rahab, por ejemplo. Si vemos todo el plan del diseño de Dios, ¿qué papel desempeñó? ¿Creía en la soberanía de Dios, es decir, el control de Dios sobre los acontecimientos? Seguimos. Relaciones, lo puede ver ahí. ¿Qué influencia ejerció? ¿Cuidó de su familia? ¿Qué le gustaba? ¿Qué les gustaba a sus hijos?
cómo trataba a los demás, cómo era su esposo, su esposa, cómo se llevaba con el trato de las demás personas. Por ejemplo, vemos grandes profetas como Samuel, vemos grandes ministros, pero sus hijos no fueron hijos ejemplares, como en el caso de Samuel, no tuvo hijos ejemplares. David tampoco tuvo necesariamente hijos ejemplares, tuvo algunos casos bastante complicados. Así que, ¿cómo eran sus relaciones con sus hijos? ¿Qué hijos dejaron? Muy interesante también. Personalidad, ¿cuál era su temperamento? ¿Qué elemento sobresalía de su carácter? ¿Se mantuvo creciendo y progresando en su carácter o se quedó estancado en su carácter? ¿En qué área sostuvo su más grande batalla? ¿Cuál fue el resultado de sus pecados? ¿Fue una persona de Cristo? Seguimos. Vida espiritual. ¿Qué encuentros personales tuvo con Dios? ¿Cuál fue el propósito de su vida? ¿Qué mensaje predicó? ¿Era buen administrador de lo que Dios le dio? ¿Era una persona llena del Espíritu? ¿Anhelaba hacer la voluntad de Dios? Así que pueden tomarle captura y poder repasar estas 70 preguntas cuando hagan el estudio de algún personaje bíblico. Les va a cambiar la vida. Muy bien. Ahora, tomando un consejo extra número 2 del apéndice del libro de nuestro hermano Rick Warren, que quiero aportarles, quiero compartirles, son 30 cosas que buscar en un análisis de capítulo de la Biblia. Así que veamos estas 30 cosas. Muy interesante también. Haga las 6 preguntas vitales para la observación. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué? 2. Busque las palabras clave. ¿Qué palabra clave hay en este texto? Busque las palabras y frases que se repitan. Por ejemplo, cuando vemos en la oración del Shema, dice Shema 2 veces. O sea, escucha, escucha. Busque las preguntas que se han hecho. Busque las respuestas que se han hecho. Busque mandamientos. Busque advertencias. Busque comparaciones o cosas que parezcan. Busque contraste. Busque ilustraciones. Busque promesas, causas, efectos, lista de cosas, resultados, consejos, el tono del pasaje, así sucesivamente. Busque explicaciones, busque en el Nuevo Testamento citas del Antiguo, busque cuál es la forma literaria, busque paradojas, paralelismo, exageraciones, hipérboles, la construcción gramatical de cada oración, los sucesos que ocurrieron paralelos, por ejemplo. Busque la fuerza de los verbos, cualquier experiencia inusual que esté pasando por allí. Amén. Así que ahí tiene los 30 en nuestro segundo consejo extra. Muy bien, espero haya podido tomar la idea y luego estudiarla con detenimiento. Ahora sí, vamos a pasar a los 3 enigmas que vamos a resolver el día de hoy. Primer enigma, logos y rema. Lo interesante de logos y rema es que ha sido un debate donde la gente no se pone de acuerdo, pero no se pone de acuerdo recientemente, porque esto no es un tema viejo, esto no es un tema que se haya debatido hace, no sé, más de 60, 70 años, es un tema muy reciente tomando en cuenta la historia del cristianismo. Así que logos y rema, normalmente, como muchos vieron en el previo de debate que tuvimos en nuestro chat, es que los términos se sugiere a algunas personas que logos tiene una connotación diferente a rema. Quiere decir que logos representa la palabra eterna del Señor, es decir, las escrituras, y rema como la revelación en el momento, en el presente, para la vida, para el creyente. Es decir, logos es la palabra escrita y rema la palabra inspiracional. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos este argumento? Muchos en el chat dijeron, no, esto es así. Logos es una cosa y rema otra. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacas tu argumento? ¿Por qué dices lo que dices? Y me fijo que a lo más que llegaron algunos a exponer fue porque decían, bueno, es que logos es la semilla y rema es como la semilla que ha sido regada. Sí, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Lo sacaste de un versículo? No. ¿Lo sacaste de un comentario? No. ¿Lo sacaste de un análisis griego, hebreo profundo? No. Muy probablemente lo heredamos porque alguien más lo dijo y nosotros lo creímos. Ahora, siempre hay que considerar la fuente bíblica de lo que nosotros creemos. Y esto es el problema que tenemos con logos y rema, que entonces se ve que hay, se enseña que hay una palabra superior a la escritura. Entonces, ¿cuál es el problema? Que llegamos al extremo de pensar que las escrituras están muertas y que alguien tiene que vivificarlas. Entonces tiene que venir un maestro, tiene que venir un profeta a darnos el rema. Y yo te voy a soltar un rema de Dios. ¿Me entiende? Entonces, cuando tenemos esta dinámica de decir el logos es la palabra eterna, sí, está ahí, pero es que no tiene mucho poder, a menos que Dios la haga rema. El concepto puede tener algo de razón,
Pero utilizar logos y rema no tiene nada de razón. Sobre todo, nuevamente, por el peligro de insinuar que la palabra por sí sola no tiene el poder suficiente de transformarte. La palabra tiene el poder suficiente de hacer lo que tiene destinado a hacer. Es la palabra de Dios, no te necesita ni a ti ni a mí. Ella por sí misma tiene todo el poder, toda la gracia, tiene toda la transformación que hace falta para que tenga vida y transformación en la vida de una persona. No tengo que añadirle nada, no tengo que decirla de otra manera. Ella es la palabra eterna de Dios y su valor es incambiable, inmovible. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que la palabra escrita necesita ser reinterpretada o redicha por unos labios ungidos es un grave error, en mi opinión. Muy bien. Ahora vamos a ver los precursores. Uno de los precursores es el obispo Bill Hamon, que él dijo esto. Leamos. Dice: eruditos del griego y teólogos bíblicos han debatido la cuestión de que si estas palabras son sinónimos. Pero muchos creen que los autores inspirados de la Biblia eligieron cada una de estas palabras para expresar un diferente sentido. Es lo que dice el obispo Bill Hamon. Es decir, que estas dos palabras, rema y logos, o logos y rema, tienen diferentes sentidos. Es decir, se pronuncian con propósitos diferentes. ¿De acuerdo? Esa es la opinión, uno de los precursores de la idea. Siempre tenemos que ver quién es el primero que está hablando del tema, quién sacó a la luz este concepto. Bueno, eso no salió de la nada. Alguien comenzó a enseñar logos y rema y uno de ellos es el obispo Bill Hamon. También vemos a Michael Horton, que dice: el logos es la palabra revelacional. Él va un poquito más allá. Él tiene, si se fijan, toman conciencia, él está dando otra idea, no es igual a la de Bill Hamon. Él dice: el logos es la palabra revelacional, la palabra mística, directa, que Dios habla al creyente, es decir, la que habla en tu corazón, digamos, en tu espíritu. El rema es la palabra que los creyentes deben decretar o confesar para traer prosperidad y sanidad a esta dimensión. O sea, él todavía lo desplaza. No solamente, él no dice como Hamon que el logos es la escrita y rema la revelada, sino que él dice: logos es la revelada y el rema todavía tiene más escarcha todavía. Es como que dice, el rema es lo que se debe decretar, confesar para traer prosperidad y sanidad a esta dimensión. Impresionante. Así que lo lleva todavía más lejos. ¿Qué piensan ustedes? Entonces no es solamente la idea de que qué pensamos nosotros, sino que qué dice la Biblia. ¿Cómo lo estamos estudiando? Y en base a qué estamos haciendo este juicio. Porque yo puedo conceptualizar, definir, decir lo que yo quiera, pero ¿de dónde lo estoy sacando? Así que veamos algo. El punto es que nuestro hermano, por ejemplo, Rob Haskell, la gran mayoría de teólogos están de acuerdo en una cantidad abrumadora de gente, están de acuerdo que logos y rema son la misma palabra. Es decir, no, ni siquiera se parecen, son sinónimos. No es que tienen similitudes. Se puede ver en este campo semántico, esta figura de campo semántico, que logos y rema tienen el mismo campo semántico. Es decir, en el campo de significado de logos y el campo de significado de rema, pueden ver que hay una coincidencia ahí, en el medio. Pueden ver que ambos significan palabra, lo que se dice, afirmación, cosa o materia. Ese es el significado de ambas palabras. Y cuando vemos los significados auxiliares, vemos objeto, dicho, expresión, evento, que termina siendo sinónimo también de palabra, cosa y materia y afirmación. Logos también se utiliza para decir discurso, declaración, calculación, tratado, razonamiento, parte de obra literaria, expresión personalizada de Dios. Así que vemos que las dos palabras comparten el mismo campo semántico. Es decir, no son exactamente iguales, pero sí son sinónimos. Y de hecho son tan sinónimos que se intercambian una de la otra. ¿Lo pueden ver? Entonces, vean por favor la opinión de Rob Haskell. El hermano Hamon ha declarado que hay un debate entre eruditos acerca de la cuestión de si estas palabras son sinónimas. Pero no es así. Son sinónimos. Eso está establecido. Ningún diccionario lista la definición de logos como la palabra eterna de Dios y la de rema como la palabra profética para el momento. Ningún diccionario. Estas definiciones son implicaciones que algunos han derivado de la manera en que los autores de la Biblia usan las palabras, y eso es algo muy diferente. Es más interpretación bíblica
que semántica. Fíjate lo que dice él. Él cuestiona que estas palabras son sinónimas. Pero no hay nada que cuestionar, es que son sinónimos. Más aún, está establecido, está totalmente claro, nadie lo pone en duda. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con este peligro. ¿Por qué? Porque cuando se cree que, por ejemplo, el don de profecía es una fuente constante del rema, ojo, cuando se cree que la profecía es una fuente constante de remas o revelaciones que provienen directamente del cielo, corremos el riesgo de poner ese rema encima del supuesto logos. Es decir, queremos poner encima la revelación inspiracional de una persona por encima de la palabra. Y eso es sumamente común cuando dicen, ay, Dios me ha dado una revelación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque anteriormente nosotros hablamos de la revelación progresiva, es decir, sobre todo orientativa de Dios. Es decir, Dios sí puede hablar a través de sueños, sí puede hablar a través de visiones, sí puede poner una palabra profética, pero normalmente va a ser recopilando u orientando acerca de algo que la palabra de Dios dice y que necesitamos aplicar el día de hoy. No es novedad, normalmente no es novedad. Así que hay que tener sumo cuidado con eso, porque el gran peligro de hacer esta distinción en estas palabras es sobre todo sobreponer el rema al logos y la gente ve la palabra escrita como aburrida y al profeta como emocionante. Y no es así, para nada. Entonces, al grado por creer este tipo de cosas, se pueden caer en nuevas falsas doctrinas que hay para tirar al techo, que al confrontarse con la Escritura nos damos cuenta que no tienen nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Ya hemos hablado de estos conflictos en otras ocasiones. Así que les voy a dar 7 ejemplos. Ahora vamos con la evidencia. 7 ejemplos donde vamos a ver el verdadero uso de logos y de rema. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos a poner la lupa a los textos, a ver qué dicen los textos. ¿Cómo se usaba? Vamos pues, con detenimiento, por favor. Primer ejemplo, logos y rema refiriéndose indistintamente a las palabras de Jesús. Así que dice Lucas 5:5, mas en tu palabra echaré la red. El que cree en la diferencia entre rema y logos diría, bueno, en la palabra profética de Jesús echaré la red. Entonces, fíjate que después dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Acaso la palabra cuando Jesús dijo, ve, tu hijo vive, no era una palabra profética? ¿O no era una palabra de carácter de poder? ¿O acaso hay palabras de Jesús que son más santas o menos santas, o más inspiradas o menos inspiradas? ¿No es Cristo el verbo de Dios? Pero pueden ver claramente que Lucas y Juan en un momento usa rema para referirse a la palabra de la boca de Jesús, y en Juan utiliza logos para referirse a la palabra que sale de la boca de Jesús. Y en los dos casos fue una palabra que condujo o concluyó en un milagro. Rema y logos. En la misma situación milagrosa. ¿Qué tal? Entonces, ¿de dónde sacas tu fundamento? Segundo, logos y rema refiriéndose a las palabras con las que nos expresamos. Ahora vamos a palabras mortales que habla la gente. Dice Mateo 12, dice, mas yo os digo que de toda palabra rema, ociosa, que hablen los hombres. ¿Cómo la palabra ociosa que habla un hombre va a ser descrita en Mateo con la palabra rema? Si esa palabra rema debería ser inspiracional, una palabra que viene revelada del cielo. Cuando hablamos de la palabra ociosa, Mateo escribió rema para palabra ociosa. Una palabra vulgar. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras, logos ahora, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces está hablando de palabras de condenación, palabras de justificación y palabras ociosas. Y pueden ver que es indistinto. En uno usa rema, en otro logo. ¿Por qué? Porque son sinónimos. 3. Logos y rema refiriéndose a la palabra predicada. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí usa la palabra rema. ¿De acuerdo? Pero después dice en 2 Timoteo, predica la palabra. ¿Y cuál palabra? Dice logos. Así que aquí dice que nosotros oímos, ¿verdad? Por el poder de la palabra de Dios. Ahí dice rema. Y ahí después dice, predica la palabra de Dios. Pero dice logos. Así que en ambos casos vemos la predicación
Pero nuevamente se está intercambiando como sinónimo la palabra rema o logos porque es indistinto. Seguimos 4. Logos y rema refiriéndose a la palabra que nos purifica. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Acaso la palabra que ahí Dios había hablado tenía menos nivel? Porque utilizó la palabra logos. No, la palabra de Cristo es eterna. Es la revelación de Dios. Por la palabra que os he hablado estáis limpios. Y ahí se usó logos. Y ahora vemos la misma idea del agua que limpia en Efesios 5, pero ahora con la palabra rema, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Ahí utilizó rema, en Juan utilizó logos y están hablando de la misma palabra que purifica. Es la misma idea. 5. Logos y rema en las cartas del apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está hablando de la palabra eterna de Dios, que somos renacidos y transformados por ella. Entonces, ¿qué está hablando de? Del logos. Entonces, otro, la palabra del Señor permanece para siempre. 1 de Pedro 1:25. Nuevamente, la palabra que permanece para siempre, en Pedro lo llama logos, y en 1 Pedro 1:23 y en 1:25 lo llama rema. Fíjate cómo Pedro, en una cuestión de 2 versículos de diferencia, dice, por la palabra de Dios que permanece para siempre, logos. Y en el 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. 1:25, rema. Pedro mismo está diciendo la misma cosa, una vez con logos, y luego la dice la misma cosa con rema. ¿Tiene significado diferente? Claro que no. Porque, para empezar, fíjate bien, logos y rema tienen el mismo campo semántico. Quiere decir que son, literalmente en griego, son sinónimos. Y número 2, si apelamos al concepto que estudiamos anteriormente, que más importa el contexto que la palabra para definir el sentido de una oración, nos damos cuenta que el verso 23 y el verso 25 son paralelismos y dicen exactamente lo mismo. Y para colmo, uno usa logos y otro rema. ¿Cómo puede justificar entonces que logos y rema tienen significado diferente? No lo tienen. 6. Logos, no rema, refiriéndose a los dones del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Así que estás viendo que está diciendo la palabra inspiracional que viene de parte de Dios, esta revelación progresiva u orientativa que ya hemos trabajado antes. Es decir, que Dios te da una palabra para una persona con espíritu de sabiduría o espíritu de ciencia. Aquí dice que esta palabra que el Espíritu Santo revela al creyente para edificar a la iglesia es logos. O sea, la palabra que te da el Espíritu es logos, no rema, porque nuevamente no hay ninguna diferencia. Y la estocada final, número 7, logos, no rema, para dar a conocer el misterio del Evangelio inspirado por Dios. Efesios 6:19 dice, y por mí, oren por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él está diciendo, oren por mí para que cuando yo hable la palabra inspirada por Dios para hablar con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Y qué palabra utilizó el apóstol Pablo en Efesios 6:19? Logos. Entonces, a la luz de la evidencia, con un fundamento real, tanto del campo semántico como el estudio de los textos, ¿cuál es tu conclusión? ¿Logos y remas son palabras diferentes? ¿Será logos solamente la escritura y remas lo revelado? ¿O realmente son sinónimos? ¿A quién le vas a creer? ¿Cuál es tu opinión? Muy bien. Vamos ahora, sigamos. Quiero que recuerde, por favor, el ejemplo de vara de medir. Yo no descarto que Dios hable el día de hoy. Claro que sí, Dios habla el día de hoy. Evidentemente, mírenlo acá. Aquí en 1 Corintios 12:8 dice que Dios da palabra de sabiduría, a otros da palabra de ciencia. Claro que sí, Dios da inspiración de su palabra. Amén. Pero tenemos que recordar el concepto de vara de medir. Sí hay una palabra que Dios revela en nuestro corazón para edificar a la iglesia, pero nunca es superior a la Escritura. Y tenemos que recordar que la Escritura siempre es superior y ella es la vara de medir, el canon. ¿De acuerdo? Todo lo que Dios hable el día de hoy siempre será sujeto, juzgado, medido
pesado por la vara de medir que es el canon, la Santa Escritura. Amén. Muy bien, vamos con el enigma número 2. Por favor, escriban en el chat, ¿están vivos? ¿Están por ahí? ¿Cómo vamos? Quisiera leerlos. Ya vamos acercándonos a la mitad de la sesión del día de hoy. Enigma número 2. Ustedes son dioses y el uso de la palabra Elohim. Estamos vivos, muy bien. Así que, ahora, este es un detalle. El tema del mormonismo se basa en este texto donde Jesús dijo, ustedes son dioses. Y también hay que estudiar el significado de la palabra Elohim, que en este caso es un tema denso, complicado, puede tomarse gris, tornarse gris, porque la Biblia no habla mucho al respecto. Así que vamos a ver esto. La doctrina mormona se fundamenta en este texto. ¿Por qué? Una de las doctrinas fundamentales del mormonismo es que Dios una vez fue un ser humano como nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Que el mormonismo afirma que Dios fue un ser humano. Ojo, y no solamente eso, sino que nosotros podríamos ser un día dioses como Él. O sea, nosotros también podríamos ser una clase de Dios. Fíjese que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, enseña que los espíritus de todos los humanos son la descendencia literal de un hombre exaltado. ¿Sí? Somos la descendencia de Cristo. Entonces, fíjese, para el mormonismo está Dios, nuestro Padre Celestial, y también tiene una esposa, la diosa espiritual, que se llama la Madre Celestial. Es decir, ellos afirman que todo hombre debería lograr ser exaltado como un Dios. Es decir, todos deberíamos pasar el proceso de exaltado, 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 hasta ser un Dios. Del mismo modo en que Dios el Padre y su esposa han sido exaltados. Eso lo dijo José Smith. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Ahora vamos profundizando un poquito más. Miren lo que el mismo José Smith ha dicho al respecto. Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado. Mira, Dios fue una vez como nosotros, pero ahora es un hombre glorificado y está sentado en su trono allá en los cielos. Digo que si fueses a verlo hoy, lo verías en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre. Os voy a decir cómo llegó a ser Dios. O sea que Dios no era Dios, no es eterno, sino que tuvo una escalabilidad, un proceso de exaltación. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Dice José Smith, voy a refutar esa idea. ¿En base a qué, amigo? En un tiempo fue hombre como todos nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó en una tierra, como Jesucristo mismo lo hizo. Esta pues es la vida eterna, conocer al solo Dios sabio y verdadero. Y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros. Es decir, por avanzar de un grado pequeño a otro, de exaltación en exaltación, hasta sentar en gloria, como aquellos que se sientan sobre tronos de poder infinito. ¿De dónde saca José Smith esa frase? Eso está escrito en Enseñanzas del Profeta José Smith, compilación de José Fielding Smith, 1954, de la página 427 a la 429, por si lo quieren buscar. Ahora vamos a ver el texto en cuestión. ¿De dónde salen todas estas ideas? Pues de este amiguito en Juan 10, 33 al 36. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Entonces fíjese que tenemos este texto donde Jesús está siendo perseguido, los judíos querían apedrearlo por blasfemia, por tomar atributos divinos, porque la palabra dice que el que asuma ser como Dios debe ser apedreado. Y Jesús le dijo, le refutó cuando lo querían apedrear, no está escrito en vuestra ley, dioses sois.
Entonces, si llamaban dioses a aquellos a los que le venía la palabra de Dios, es decir, los jueces, ahora cuánto más a mí, que el Padre santificó y envió al mundo, no le pueden tolerar que yo diga que soy hijo de Dios. Así que ese era el conflicto, ¿no? Y Jesús apela a la misma ley de los judíos, ¿verdad? Ahora vamos a investigar un poquito este pasaje, ¿no? Miremos lo que dice la interpretación mormona. Los mormones entienden que la respuesta de Jesús se puede resumir así. Esto es lo que ellos leen cuando leen el texto. Pero eso es el tema de los lentes culturales, ¿lo ven? Lo que se nos ha enseñado, la forma en la que queremos leer la Biblia en vez de dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Ellos leen, ¿por qué me están acusando de blasfemia?, dijo Jesús. Las escrituras mismas llaman Dios a otros humanos, por cuanto en realidad todos somos dioses. En ese caso, no soy culpable de blasfemia. Debemos aclarar que la doctrina mormona no es que los seres humanos son dioses en el presente, sino que son dioses potencialmente. A veces se dice Dios en embrión. Entonces, ¿cómo procederemos para evaluar esta interpretación? ¿Qué piensa usted? ¿Dónde está su cabeza ahorita? ¿Había visto esa enseñanza, ese punto de vista de la iglesia mormona? Y sobre todo, del pensamiento de José Smith. Ahora, tomemos una pausa mental. Hay un texto que podemos ver en la palabra que debate este punto también, y es el libro de los Salmos. En los Salmos es la única otra zona en la Biblia donde vemos este texto, y es porque Jesús está citando el Salmo, ¿de acuerdo? Jesús está citando el Salmo. ¿Cuál Salmo? El Salmo 82, del verso 1 al verso 8, ¿de acuerdo? Así que el único punto donde nos podemos apoyar para tratar de entender y tener más claridad de dónde Jesús está citando eso, dioses sois, eso es bastante conflictivo, es en el Salmo 82, 1 al 8. Así que vamos a investigar el pasaje. Metámosle la lupa, por favor. ¿Estamos listos? Salmo 82, del 1 al 8. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Así que la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los dioses? El texto allí, original en el hebreo, es Elohim. Elohim, para referirse a los dioses. Y en medio de los Elohim, Dios juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Es un pasaje claro u oscuro? ¿Qué tan claro es ese texto de Salmo 82? ¿Se lo leerían a sus hijos? No, porque es un texto oscuro. No es claro, es oscuro. ¿De acuerdo? Así que Jesús está citando un pasaje oscuro en un momento donde lo están encrucijando los judíos y sigue siendo oscuro. Es oscuro lo que Jesús dice porque no se entiende, y más oscuro es la cita donde lo saca, porque Salmo 82 es la única otra referencia y es igualito de complejo y escueto. Así que hay demasiadas preguntas allí. En la Biblia no se habla más de estos temas, o sea, no es un tema repetitivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tomamos del Salmo 82? Primero que todo, no es un texto claro como para sacar una doctrina tan fundamental. Ya saben que ninguna doctrina se saca ni de alegorías, ni de tipologías, ni de significados accesorios, ¿verdad? Ni de ideas accesorias, ¿verdad? Que están alrededor de conceptos que gravitan alrededor de una idea. De nada de eso se ha sacado doctrina, solamente de pasajes claros, fundamentales, explícitos, que tengan toda la claridad del mundo. Primer error, no es un texto claro como para sacar una doctrina tan fundamental, no lo es. Y número dos, los teólogos sí no se ponen de acuerdo si el Salmo refiere a jueces o seres celestiales, porque Elohim en el campo semántico del hebreo, ¿recuerdan la imagen del campo semántico? En el campo semántico de Elohim sí se utiliza la palabra para hablar de jueces, gente que tiene una autoridad delegada de Dios,
pero también para seres celestiales, seres, digamos, sobrenaturales, como ángeles, digamos, como estos querubines, serafines, la esfera de, espiritual que rodea a Dios como creador, ¿no? A estos seres celestiales también se les llama en algunas ocasiones Elohim, pero sigue siendo un tema complicado. Así que vamos a ver tres opiniones, ¿de acuerdo? Para cerrar este segundo enigma. Y aquí vamos a entender completamente, ¿de acuerdo? Veamos la primera opinión de nuestros hermanos de God Questions. Dice, es claro que la palabra dioses se refiere a magistrados, jueces y otras personas que mantienen posición de autoridad y gobierno. El llamar a un humano un dios indica tres cosas. O sea, no es un sarcasmo, está explicando algo. El llamar a un humano Dios significa tres cosas en este texto. Él tiene autoridad sobre otros seres humanos. Dos, tiene un poder como una autoridad civil. Es decir, es para ser temido. O sea, el poder que ejerce como autoridad civil es para ser temido. Tres, él recibe su poder y autoridad de Dios, como los jueces de Israel, quien es visto como el que juzga a toda la tierra en el versículo de Salmo. Este uso de la palabra dioses para referirse a humanos es raro, pero se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Faraón, él le dijo, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Me entiendes? Si leen Éxodo 7.1 se le va a romper la cabeza. Por eso hay que entenderlo. Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería un representante de Dios ante el rey. La palabra hebrea Elohim se traduce como jueces en Éxodo 21.6, 22.8, 9 y 28. ¿Vamos bien? Seguimos. Rob Haskell, nuestro amigo, una de las fuentes de toda esta serie, dice así, puede ser que sean los jueces de Israel los cuales están bajo el juicio de Dios por haber fallado en el cumplimiento de su deber de mantener justicia. Para apoyar esta interpretación podemos señalar que hay otros pasajes en donde Elohim se debe traducir también como juez, como en Éxodo 21.6, donde los que laboran bajo la autoridad de Dios eran casi como dioses. ¿Lo puede ver? Pero en este sentido son de que tienen una representatividad de parte de Dios, pero no es que sean Dios, sino que hablan de parte de Dios. Entonces es una manera de decirlo rara, ¿verdad? Rara para nosotros en ese tiempo. MacArthur, nuestro último comentarista, dice, Jesús está citando el Salmo 82.6, pasaje en el cual Dios llama a dioses a ciertos jueces injustos y anuncia la calamidad que les sobrevendrá. Lo que Jesús explica es que este salmo prueba la legitimidad del empleo de la palabra Dios para referirse a otras personas aparte de Dios mismo. Arguye que si hay personas a quienes Dios denomina dioses o hijos del Altísimo, que es un paralelismo allí, no hay razón alguna de parte de los judíos para desaprobar la declaración de Jesús de que Él es hijo de Dios. Entonces en este texto Jesús estaba defendiendo que Él era el hijo de Dios y apela al Salmo 82 para defender que Él es hijo de Dios. ¿Entendido? ¿Quedó más claro? Sí que tenemos el primer enigma, logos y rema. Tenemos el segundo enigma, dioses sois, que trae mucho conflicto, sobre todo porque es un fundamento impresionante para la iglesia de José Smith, para validar que incluso que Dios mismo fue un hombre, un humano, que se fue exaltando poco a poco hasta convertirse en Dios y que para dar la doctrina de que todos somos hombres y potencialmente dioses o dioses embriones, es decir, dioses pequeñitos o dioses en potencia, ¿no? Que tenemos que tener un camino de piedad y justicia para convertirnos en seres superiores. Esa es la doctrina mormona. ¿Pero dónde sale todo esto? De estos dos textos bastante oscuros que Jesús quería enseñar que Él era hijo de Dios. Ese era su argumento fundamental, crucial. Ese era el central. Él era hijo de Dios, pero por no tomar el debido cuidado y sobre todo usar textos no claros para fundamentos doctrinales nos lleva a estos errores garrafales. Muy bien. Entonces, nuevamente, vea cómo estamos resolviendo problemas o conflictos o zonas oscuras de la Biblia o debates modernos con el uso de las herramientas que hemos estudiado en las 10 sesiones anteriores. Muy bien. Vamos con el último enigma del día de hoy. El tercer enigma que vamos a estudiar, el cuarto, recuerde que va para la casa. ¡Vamos!
Nuestro cuarto enigma es cuando llegue lo perfecto. Ve esa imagen, es de Pentecostés. Y este enigma tiene que ver con diferencias denominacionales, por ejemplo, entre la sección pentecostal y también la comunidad bautista. ¿De acuerdo? Tenemos la comunidad bautista, la denominación bautista y los pentecostales, que nuestro mayor problema cuando un grupo habla con el otro es este texto de 1 Corintios que dice cuando llegue lo perfecto, en el capítulo 13. Voy a tomar agua. Cuando llegue lo perfecto. Así que esta es una de las famosas controversias donde surge el grupo continuista y el grupo cesacionista. ¿Qué es el grupo cesacionista? Bueno, el grupo cesacionista de la iglesia es el grupo que cree que los dones del Espíritu y los ministerios han cesado, es decir, no están vigentes el día de hoy. Es decir, no hay don de lenguas, don de ciencia, don de interpretación, don de sabiduría, nada de esto, ninguno de estos dones existe, no está, no hay. Eso era solamente para la iglesia del Nuevo Testamento. Luego de Juan, todo se acabó. Se fumó, ya no hace falta, Dios no lo va a usar, no es necesario. Es el pensamiento cesacionista, es decir, que los dones cesaron, se acabó. Y tenemos por otro lado los continuistas, que creen que el don continúa, los dones del Espíritu continúan el día de hoy, que principalmente predicado, enseñado, promovido por la iglesia o la comunidad pentecostal. ¿Se entiende? Evidentemente, por el Pentecostés y los dones y todo lo demás es como que lo más relevante de esta corriente. Así que veamos el texto en cuestión. Dice 1 Corintios 13, dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Así que el mayor fundamento textual de los cesionistas o cesacionistas es 1 Corintios 13:8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Se pueden dar cuenta, evidentemente, que eso es un paralelismo. El amor jamás se extingue. Contraste, mientras que el don de profecía cesará. Ahora viene a decir lo mismo, otra vez, en contraste de nuevo. El don de lengua será silenciado, y dice lo mismo, y el de conocimiento desaparecerá. Es un poema. Poemas de 1 Corintios 13. Ahora, entonces ya sabe cuáles son las dos posiciones. Vamos a repasarlas un poquito más. Nuevamente, para los cesacionistas, la respuesta es que lo perfecto es la Biblia. Para los continuistas, es la segunda venida de Cristo. Aquí es donde está el conflicto, en la palabra perfecto. Porque dice, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces, ¿cuál es la condición que da el apóstol Pablo en 1 Corintios para que el don de profecía cese, el don de lengua cese, el conocimiento cese? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición? Cuando llegue lo perfecto. Entonces, ¿dónde está el debate entre cesacionistas y continuistas? ¿Qué es lo perfecto? ¿Quién dice que es lo perfecto? Todo este problemón por una palabra. Igual que la palabra logos y rema, que es un problema moderno, nuevo, reciente. Igual que el problema de dioses sois, que es concerniente a la palabra Elohim. Y aquí vemos la palabra perfecto como un problema. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Y resulta que si vamos, voy ahora mismo a mi Biblia, en la aplicación que ya les he comentado, My Bible, y voy a buscar 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, verso 10, que dice, mas cuando venga lo perfecto, cuando pongo el Strong, voy a buscarlo, busco el Strong, dice, cuando venga lo perfecto, y la palabra que utiliza perfecto es teleios. Ustedes conocen esa palabra. Teleios, aquí lo pueden ver. Teleios dice completo, también dice alcanzar madurez perfecto, ¿no? Aquí pueden verlo. Ahí está el texto, dice teleios. Entonces, ese es el Strong 5046. Pero entonces se dan cuenta que buscando el griego no vamos a tener una definición muy buena, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Porque cuando llegue lo perfecto, ¿y qué es lo perfecto? Entonces, si lo traducimos estudiando la palabra en sí,
con su diccionario, lo cambiaríamos a cuando llegue lo completo. Pero eso no nos da más luz, eso no aclara nada. Sigo igual de confundido. Así que tenemos que utilizar otras herramientas. Vamos a utilizar una herramienta. Primero que todo, vamos a utilizar la ayuda de los famosos paralelismos. Así que fíjese que cuando el apóstol Pablo está en 1 Corintios haciendo este poema, está haciendo un paralelismo. Dice, el amor no cesará, pero dice que la profecía, la lengua y el conocimiento sí cesará. Otro paralelismo que hace, dice, en todo el texto de 1 Corintios, tiene que leerlo, dice, conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero dice, paralelismo, en el futuro, lo perfecto llegará y cesarán otras especies de conocimiento. Sigue el texto, dice, cuando era niño pensaba como niño, pero en la adultez dejé estas cosas por atrás. En el presente dice, ahora vemos oscuramente, pero en el futuro veremos cara a cara. Ahora os conozco de manera imperfecta. Paralelismo ahora. Entonces conoceré como yo soy conocido. Entonces, cuando hablamos de lo perfecto, nos damos cuenta que, por ejemplo, en lo perfecto habla de, aquí Pablo literalmente habla de la adultez. 2, dice que veremos cara a cara al Señor. 3, de que lo conoceremos y seremos conocidos como Él nos conoció, o conoceré como yo soy conocido. Veremos las cosas como Dios las ve. Veremos cara a cara. Dejaremos las cosas viejas o inmaduras y abrazaremos la madurez. Lo perfecto llegará. Las lenguas y la profecía cesará. Entonces, vea cuáles son las condiciones de lo perfecto. Si lo leemos de esa manera, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué conclusión llega usted? Piense. Los cesacionistas dicen que lo perfecto es la palabra, la escritura. ¿Está hablando Pablo de la escritura allí? ¿Ve que eso sean indicaciones de que cuando el canon esté cerrado? Es más, cuando podemos pensar eso en algún modo, porque cuando Pablo escribió eso, el canon no estaba cerrado. Es más, Pablo murió y el canon no estaba cerrado. Pero piense bien, ¿es eso lo que estaba hablando? ¿Estaba hablando acerca de que se iba a cerrar el canon? Yo no lo creo. Los continuistas dicen que eso perfecto de lo que Pablo habla es cuando estemos con el Señor, en su segunda venida. Una de las dos cosas, o cuando estemos con el Señor o Él haya venido por su iglesia. ¿De acuerdo? ¿Qué piensa usted? Ayúdese el paralelismo. Seguimos. Tomemos ayuda de los anillos del contexto. Nuevamente, recuerde que los cesacionistas utilizan este pasaje para decir que los dones van a cesar. Es decir, que los dones, ya cesaron. Los dones ya cesaron, que ya no hay dones. Los dones fueron hasta la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces vamos a apoyarnos de los anillos de contexto para poder discernir, dilucidar si lo que Pablo quiere decir es eso, que los dones se van a acabar después de que él muera o después de que Juan muera. ¿Es eso lo que Pablo quiere decir? Veamos lo que dice el contexto. En el capítulo 12 vemos que Pablo trae orden porque ha habido conflictos relacionados con el uso de los dones espirituales. Es decir, en el capítulo 12 vemos que Pablo trata de poner orden al uso de los dones, como el don de profecía. En el capítulo 14, que es el siguiente, ¿verdad? Pablo regresa al tema de las lenguas, profecía y cómo usarlo bien. Así que los capítulos aledaños, los capítulos vecinos del 12 y el 14, Pablo habla de cómo hacer buen uso de los dones y la importancia del uso de los dones. Entonces podemos pensar, en el capítulo 13, Pablo está diciendo que la iglesia que lea eso no va a usar los dones. No es necesario. Van a cesar. Entonces te da un manual de instrucciones de cómo usarlo. En el 12 te da otro manual en el 13 y en el 14 te va a decir que no los use o que no va a ser necesario o que no es importante. Entonces el capítulo 13 es una especie de paréntesis en el cual Pablo le recuerda a sus lectores qué es lo más importante. Y evidentemente, la sección comienza de hecho con la frase final del 12:31. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Es decir, sí, hay dones, son buenos, son para edificar a la iglesia. Procuren los mejores dones. Tiene que ser una búsqueda diligente de nosotros, de tener esos dones. Pero él dice, hay un camino superior que el de tener dones. Y es el de tener carácter. Es el camino del amor.
Porque con el amor verdaderamente hacemos la iglesia. La iglesia se edifica con los dones, sí, pero eso es solamente una herramienta. Lo que mueve la mano, lo que mueve el cuerpo es el amor. Y ese es el camino superior al de los dones, el camino del carácter. Entonces usted piensa, tomando el paralelismo como ayuda, tomando los anillos de contexto, ¿Pablo está diciendo que los dones van a cesar? No lo creo. Otro, miremos la frase de Rob Haskell. El tema de Pablo es que el amor es superior, porque es lo único que durará para siempre. Los dones son buenos para esta era, sí, pero en la era futura ya no tendrán sentido porque perderemos las limitaciones humanas que los dones nos ayudan a sobrepasar. Es decir, cuando estemos en la eternidad, no hacen falta los dones, porque ya perdimos las limitaciones humanas. Ya no estamos limitados, no necesitamos la gracia sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la tierra, ya no estamos atados a este cuerpo de perdición. Finalmente, el amor también es superior a la fe y a la esperanza, porque estos también pasarán. Al ver a Dios cara a cara, la fe no es necesaria y nuestra esperanza está cumplida. La promesa ya está tangente, pero el amor no para nunca. Por eso el amor no es un arreglo temporario, el amor es para siempre. Lo perfecto, entonces, que Pablo habla aquí, es ese evento después del cual solo quedará el amor. ¿Qué tal? Vamos a ver dos ejemplos más. Tomemos ayuda, otra herramienta que tiene allí. Tomemos ayuda de la línea lógica de la palabra. Nuestro hermano Noel Navas dice, es imposible leer la Biblia de tapa a tapa y llegar a la conclusión de que los dones no son para hoy. Haga este ejercicio. Si usted leyera la Biblia de tapa a tapa, ¿tendría las conclusiones que tiene al día de hoy? ¿Tendría las creencias? Por ejemplo, cuando yo me pongo a reflexionar si los dones son para el día de hoy, trato de quitarme el lente de que alguien me dijo que quizás los dones no son para hoy, que los dones eran para la iglesia del Nuevo Testamento. Me los quito. Y pienso, si yo leyera la Biblia de tapa a tapa, sin ningún prejuicio, sin ninguna enseñanza previa de lo que me quieren decir, yo llegaría a la conclusión, dejando que la palabra hable, de que los dones no son necesarios y que los dones no van a estar presentes hoy o los dones no son diseño de Dios para la iglesia de hoy. ¿Llegaría a esa conclusión? No lo creo. Lo mismo puedes aplicarlo para otras preguntas difíciles. Por ejemplo, los 5 ministerios. Si tú lees la Biblia completa, sin el prejuicio de nadie, ¿te llevaría a la conclusión de que hoy no hay ministerio profético o hoy sí hay ministerio profético o hoy no hay ministerio apostólico o sí lo hay? ¿Dónde está la respuesta? Este ejercicio te puede ayudar. Si leyese la Biblia completa de tapa a tapa, llegaría a esa conclusión. Pues Noel Navas dice, es imposible leer la Biblia completa, sin prejuicio, y llegar a la conclusión de que los dones cesaron. Eso no, sencillamente no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y segunda idea, hablando de lógica, estamos aquí aplicando la lógica, no la técnica de los anillos, la técnica del paralelismo, no estamos buscando un comentario bíblico, aquí estamos usando ahora la lógica. ¿Por qué Dios nos daría un modelo de iglesia que no quiere que sigamos? Eso yo nunca lo he entendido de la parte de los cesacionistas. ¿Por qué Dios me va a decir, mira la iglesia del Nuevo Testamento, y después me diga, bueno, tú sabes esa iglesia, no seas esa, porque todo lo que yo le di a esa iglesia no es para ti? Entonces, ¿para qué Dios me daría una imagen que no quiere que yo siga? ¿Por qué? No tiene sentido. Es muy forzado pensar que Dios me muestra un Cristo que hace milagros, un apóstol Pablo que hace milagros, un Antiguo Testamento donde hay milagros, donde la gente tiene una fe extraordinaria, donde hay dones, donde la gente sabe que Dios está operando, y después me diga, bueno, tú quédate orando y quédate siendo un cristiano sencillo, un cristiano que solamente sabe cosas. No le veo sentido. Porque Dios me va a dar un modelo de iglesia que no quiere que yo siga. Eso no cabe en ningún lugar. Si apelamos a la lógica, no hay forma de pensar que los dones cesaron. Yo entiendo que hay problemas con los dones, claro que sí, el mismo apóstol lo sabía, el mismo apóstol Pablo en su carta de 1 Corintios está corrigiendo problemas que suceden por el uso de los dones o mal uso de los dones. Sí, se usan mal. Para eso necesitamos educación, formación y sobre todo carácter discipulado. Pero no quiere decir que por el mal uso de los dones represente una evidencia para decir que no necesitamos los dones. No es así. Muy bien. Y terminamos con esto. Tomemos ayuda de los padres de la iglesia. Si el hermano MacArthur, como padre de todos los cesacionistas, dice que los dones no siguen, ¿verdad?
¿A quién hay que preguntarle? Hay que preguntarle a la historia. Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los discípulos, es decir, el discípulo de Pablo, el discípulo de Juan, el discípulo de los discípulos, así sucesivamente hasta el año 300 aproximadamente. Así que si John MacArthur al día de hoy dice que los dones cesaron y que Pablo decía que los dones iban a cesar, bueno, ¿a quién hay que preguntarle? Pues a la iglesia que estaba después de Pablo, a la iglesia que estaba después de Juan. Esta iglesia tenía dones. Ellos aprendieron directamente de los apóstoles. Nosotros estamos aprendiendo 2000 años después. Ok, ellos, que estaban fresquecitos. Ellos fueron los discípulos literales de Juan, del apóstol Pablo y de los 12. Ok, ellos ¿qué hacían? Eso tiene mucha importancia. No es canónico, no es canónico. Ellos no son la vara de medir, pero son un apoyo histórico muy interesante. Así que estudiamos la historia. ¿Qué dicen? Como último recurso de análisis de este texto, ayuda de la historia. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Vamos a verlo. Justino Mártir, en el año 165 vivió él. En su diálogo con Trifón, Justino aclara que los dones proféticos de los judíos fueron transferidos a los cristianos, es decir, fueron trascendentales. En su capítulo 82 de su libro, declaró que los dones proféticos siguen con nosotros hasta el día de hoy. ¿Quién lo dijo? Justino Mártir. ¿Cuándo vivió? Después del apóstol Pablo, evidentemente, en el año 100 al 165. A su vez, en el capítulo 88, afirma explícitamente la presencia de los dones espirituales. Dice, ahora es posible ver mujeres y hombres entre nosotros que poseen dones del Espíritu de Dios. Aquí incluye mujeres. Óyeme. ¿Quién dijo eso? Uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir. ¿Cómo te queda el ojo? Seguimos. Ireneo, en el 130 al 202 vivió él. Casi todos vivieron 70, 60 años, si se dan cuenta. El magnum opus de Ireneo contra las herejías apunta. Miren esto es un texto maravilloso. Aquellos que son verdaderamente sus discípulos, habiendo recibido gracia de él, llevan a cabo milagros. Es decir, los discípulos verdaderos llevan a cabo milagros en su nombre para promover el bienestar de otros hombres, es decir, para servir, según el don que cada uno ha recibido. Es decir, habían varios dones, no todo el mundo tenía el mismo don, porque algunos verdaderamente echan fuera demonios, de modo que aquellos que han sido limpiados de espíritus malignos suelen creer en Cristo y se unen a la iglesia. Habla de cómo el don de liberación, digamos, cuando echaban fuera demonios, ayudaba a que mucha gente fuera liberada de espíritus malignos y comenzaran a creer en Cristo. Así que eran dones que servían al evangelismo de la iglesia de una forma sobrenatural. Otros son capaces de ver cosas venideras, ven visiones, pronuncian palabras proféticas. En el año 130, mira cuando lo dijo. Otros sanan enfermos, imponiéndoles manos y se sanan. Además, hasta los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años. ¿Cuándo se dijo eso? En el año 130, 202, con Ireneo. ¿Sabías eso? ¿Tú conocías a los padres de la iglesia? ¿Sabías la importancia que tienen para la historia de la iglesia? Te lo dejo ahí. Y dejamos para último a Novaciano, el más viejito de estas referencias. Hay muchas más, pero no, solo vamos a leer 3. Su testimonio es el siguiente. El Espíritu es quien coloca profetas en la iglesia. En el año 200, instruye maestros, profetas, maestros. Fíjate quiénes menciona. Dirige las lenguas, da poderes y sanidades, hace obras maravillosas, ofrece discernimiento de espíritu, concede poderes de gobierno, sugiere consejos y ordena y arregla cualesquiera otros dones de carismata que haya. Y así perfecciona y completa en todo a la iglesia del Señor en todas partes. Se mantiene vigente lo mismo que el apóstol habla en Efesios, capítulo 4, lo vemos aquí con claridad. Así perfecciona y completa a la iglesia, edificando la iglesia. ¿Dones? Edificando la iglesia, dicho por Novaciano en el año 200 al 258. ¿Cómo te queda el ojo? Nuevamente hacemos la pregunta, ¿siguen los dones presentes el día de hoy? Es Primera de Corintios capítulo 13 cuando dice, cuando llegue lo perfecto, un justificativo para fundamentar la posición que los dones cesaron cuando terminó el Nuevo Testamento. Ya lo vimos con un análisis de los paralelismos, con los anillos de contexto, con la lógica, con la historia y con el análisis de la palabra. ¿Vio cómo estamos utilizando todos estos recursos para resolver estos 3 enigmas? Así que vemos una aplicación integral de varias herramientas para poder discernir el resultado del mejor análisis que podamos hacer de un texto y tratar de tener la mayor claridad acerca de ello.
¿Algunos de ustedes había visto el trabajo de los padres de la iglesia? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de eso? ¿Te parece útil? ¿Habías escuchado alguna vez de ellos? Te animo a que veas esta sesión, esta enseñanza, toda esta exposición de tantas cosas, como un punto de partida y no como el final. Que sea simplemente la manilla que abra tu mente a muchas mayores cosas. Amén. Así que quiero dejarte una última pregunta que no la vamos a resolver. Quiero que sea un fuego, una llama para abrir tu mente a nuevas preguntas y a nuevas consideraciones y que tú lo resuelvas por tu parte. Este es el enigma número 4 que no vamos a resolver. Dice, a la luz de la gracia y el pacto de Cristo. Aquí viene. ¿Podemos hacer la oración de Jabes el día de hoy? Mi última pregunta. A la luz de la gracia y el pacto de Cristo, ¿podemos hacer la oración de Jabes de hoy? Hay muchas personas que han predicado acerca de la oración de Jabes para la iglesia que ya vive el Nuevo Testamento. La pregunta es, si filtramos esto por la obra que hizo Jesús, ¿yo puedo hacer exactamente la oración de Jabes el día de hoy? ¿Sería correcto, teológicamente hablando, a la luz de la gracia y el pacto de Cristo? Sería bueno que lo estudiaras, que analizaras el por qué y tuviese un razonamiento con un buen criterio. No solamente, ay, porque yo pienso, no, o me dijeron, no, nada de eso sirve. Haz un estudio con todas las preguntas adecuadas para que llegues a todas las respuestas correctas. Un fuerte abrazo, espero que haya sido de bendición esta serie para ti. Ha sido un honor compartir con cada uno de ustedes. El primero en aprender soy yo, el primero en agradecer al Señor soy yo, porque también mi vida es afectada profundamente por cada punto que aquí compartimos. Para mí es un honor compartir contigo, aprender contigo, servirte y ser parte de la edificación de la iglesia. Bendecimos y honramos al Señor por este tiempo de enseñanza de cómo estudiar la Biblia y espero verdaderamente que los que empezaron desde el primer punto hasta el día de hoy hayan sido verdaderamente armados de un repertorio de herramientas útiles y que puedan usarlas con total claridad para ver la palabra del Señor como el tesoro que es. Ese es mi objetivo. Seguiremos trabajando, seguiremos edificando. Nuevamente, nos vemos en la próxima serie de cómo hacer discípulos. Un tema que me parece sumamente urgente para la iglesia de Latinoamérica. Me parece sumamente urgente. Va a ser realmente una experiencia extraordinaria, tanto así que le vamos a dedicar más tiempo de lo que hemos dedicado para previas series como de oraciones peligrosas y de cómo estudiar la Biblia, que esta llegamos hasta 11 sesiones. Esa va a tener unas 14, 15 sesiones. Para terminar esta sesión, les voy a dejar algunos recursos, algunos links en el chat y también les quiero compartir 3 libros. 2 libros que fueron fundamentalmente los que utilizamos para esta clase, que también tienen herramientas de, por ejemplo, cómo estudiar la poesía bíblica, cómo estudiar la profecía bíblica, cómo interpretarla. No vimos todo lo que se puede ver, pero les voy a dejar los recursos para que tenga picazón y curiosidad, pueda adentrarse en ese mundo de la hermenéutica. Y número 2, les voy a dejar el libro de Rick Warren de cómo estudiar la Biblia o método de estudio personal de la Biblia, que está buenísimo. Muy claro, muy amigable, muy fácil de entender. Fantástico libro del cual sacamos las primeras 100 preguntas para hacer estudios de la palabra. Bendiciones, un fuerte abrazo, que esta palabra sea gasolina para tu vida, una semilla que explote, crezca y dé mucho fruto. Te bendigo, bendiciones. Chao.